Durmiente de Nelson Daniel, editado por Planeta Cómic. Esto es cómic chileno. Cómic chileno editado en Chile. No tengo idea si habrá tenido su edición en España. Es una obra típica en el mercado chileno, saliendo de una editorial grande, por el formato que tiene aquí apaisado, que no es un formato extraño porque en Estados Unidos Pantheon ha editado cosas de Dan Klaus, o Dark Horse ha editado también cómic así, webcómic. Existe el formato, en Argentina incluso. Se ha editado esto que creo que en España se editó, estas dos formaban el rectángulo grande de las páginas de cómic, álbum europeo. Entonces era como la mitad de grueso. En el caso de Durmiente puede pasar un poco similar. Es una historia de 140 páginas donde no existe ni un solo diálogo. Nelson Daniel es un autor de cómics chileno, muy buen dibujante si uno revisa su Instagram. A veces en los cómics en los que trabaja para Estados Unidos no se nota lo buen artista que puede llegar a ser. Eso sí es mi único pero. Pero en este caso, en este cómic sí se nota. Acá hay una biografía, uno la puede parar y leer en qué cosas ha trabajado. Planeta Cómic, la parte de Chile edita mucho cómic chileno, aunque creo que no se vende tan bien, no estoy seguro, a menos que sea de Francisco Ortega. Pero igual es interesante que sigan apostando. Ahí tienen un editor, creo que se llama Diego González, que dé vitrina para poder seguir editando cosas como esta, porque de verdad que no tiene nada que envidiarle a trabajos de cualquier otro país. Aquí se está viendo el grosor que tiene, comparado con un tomito de Astiberri, comparado con algo más de tamaño europeo. Si es que se quiere. Lo mismo largo, pero distinto ahí en el recorrido. Creo que unas 4 tiras de Durmiente te hacen una página de un cómic europeo. Y la gracia que tiene, como dice atrás, es Durmiente nos adentra en un mundo post-apocalíptico, un sitio donde el silencio adquiere poder narrativo, el entorno desolador, la misión definitiva. Ya, sí, este cómic es post-apocalíptico y no tiene ningún diálogo. Y hay un personaje que va en una misión. Esta espectacular obra gráfica, como una alegoría en clave de ciencia ficción, cuenta entre sus ruinas la terrible historia de venganza que marcará el destino de sus personajes. Y es una historia de venganza. Sí, eso es justamente. Tenemos aquí Durmiente, los créditos, el título, una página para que te firmen. Y comienza. Sigue la estructura de una tira de prensa. En vez de contar un chiste donde te rematan aquí, te preparan el chiste, el desarrollo. Es una historia de acción. Pero siempre juega con esta estructura de 3 viñetas, que a veces son 2 y a veces son 1. Es justamente lo que se decía también de un yermo, aquí un lugar desolado, un personaje vagando con este misil y no sabemos qué está haciendo. En algún momento descubrimos que el misil tiene un mapa, tiene unas X cruces en algunos lados. Entonces nuestro personaje quiere encontrar las cosas que están ahí. ¿Qué son esas cosas? ¿Por qué las quiere encontrar? No lo voy a contar. Pero sí que es muy dinámico. Obviamente, a veces los cuadros son secuencias separadas. En este caso hay por ejemplo, mira por un catalejo el personaje y luego las viñetas son circulares, porque cambia el punto de vista. Entonces, desde el aspecto de guión es bien complejo porque contar una historia sin diálogo y que se entienda es toda una tarea. Y en este caso creo que Nelson Daniel sale exitoso. Ella es muy dinámica y tiene también algunos flashbacks que podemos ver están con otro tipo de color. Este más rojizo. Entonces tenemos al personaje recorriendo, va a aparecer acción
en la historia, como mencioné así a grandes rasgos, en resumen es eso, es una historia de acción, un poco western, personaje vagando por el desierto, busca algunas cosas, quiere destruir algo, hay algunos flashbacks, nos enteramos por qué, todo en realidad sin diálogo, contado con el puro dibujo y el coloreado de manera excepcional. Y en lo particular, en el Instagram de Nelson, que lo revisé después de leer esto, hay páginas con las tintas originales, esto no es digital, esto está hecho en tinta y luego el coloreado es digital. Y sería genial que hubiera una versión con las tintas, porque el trabajo que tiene Nelson ahí sí que se nota que es muy bueno, fluido. Como se ha dicho en otras oportunidades, a veces agregar el color hace que los dibujos se vuelvan un poco más rígidos. No pasa aquí así de una manera, pero como muy notoria, pero cuando luego ves las páginas originales, sí se nota. O bueno, también hay más vida. También he notado que Nelson tiene algunas imágenes donde colorea de manera tradicional con, no sé si serán acuarela u otra cosa, pero lo mismo, son unos colores muy buenos, que yo al menos prefiero a lo digital, como era un trabajo personal. Tal vez me hubiera gustado que lo hubiera hecho así, pero también se entiende que lo digital permite cometer errores e irlo arreglando sobre las páginas que ya existen en tinta. Entonces, eh, obviamente es más práctico. Y Nelson lo hace muy bien también. No todos colorean bien y Nelson lo hace genial. Lo recomiendo mucho. Lo recomiendo bastante. Actualmente, esto del 2023, precio normal creo que eran 18.000 pesos. Sí, era un poco elevado, porque la sinopsis tan escueta, tan críptica, y el cómic tú lo miras y está en mudo, yo lo habré leído en media hora, pareciera algo que no vale la pena pagar 18.000. Ahora, a mí me gustó, entonces lo conservo y de vez en cuando lo puedo revisar, cosa que otros libros tal vez no tienen, que esto se puede revisar de vez en cuando, porque te quita poco tiempo y porque es bueno. Pero es verdad que 18.000 pesos era un poco elevado. Actualmente creo que se puede encontrar a precios más bajos, lo que es un poco lamentable porque no sé si será porque no se vendió tan bien o se imprimieron muchas copias. En lo particular creo que en Lucifer Comics, tienda en La Serena, que voy a dejar abajo en la descripción su Instagram y cosas así, está y está a muy buen precio también. Así que lo recomiendo mucho. A mí en lo particular me pareció que la historia era como una misión de un videojuego. Tú eres el personaje principal, estás jugando con él, tienes que ir cumpliendo estas misiones, de ir encontrando el mapa, luego ir ubicándolos, vagar por el desierto, encontrar este mapa, quemar la ciudad, no dejar huella, llegar a la otra. Bueno, fuera de los flashbacks, me pareció que era como realizar la misión de un videojuego. También es muy cinemático por el tema de las viñetas apaisadas y esto va a tener un post en Instagram. Tendré que ver cómo lo presento porque, bueno, es un cómic que siento que lo puedes ver a través de un video, lo puedes ver a través de una foto, te puedes saber la historia, pero cuando lo ves en persona te dan ganas de tenerlo. Y a los precios que están actualmente es bastante asequible. Y no creo que haya que pensarlo mucho. De verdad, vale totalmente la pena. Habrá gente que le parecerá que no tiene mucha historia ni nada de eso, pero a mí me parece que es de estos cómics que no tratan de cambiar el panorama ni inventar nada nuevo, pero sí tratan de aportar cosas que si bien podrían haber más, pareciera que no hay espacio para ellas.
Estoy hablando sobre cómics que son completamente sin diálogo, cómics donde lo que importa es la narración, jugar con el diseño de las páginas, y eso es de las cosas que yo más valoro actualmente, porque como existen libros que uno siente que una serie o película puede contarte lo mismo y no es necesario que exista el libro, entonces los libros tienen que aportar algo que no te pueda aportar el otro medio. Los cómics, siento yo, por ejemplo, pasa con los mangas, que muchas veces viene el anime, si el dibujo del manga es más o menos sencillo, el anime va a ser igual de bueno o mínimamente inferior, pero, pero van a estar casi a la par. Entonces, muchas veces el anime descarta el manga porque el manga al final del día se siente como un storyboard. Entonces siento que con los cómics pasa un poco lo mismo. Cómic americano, o bueno, esto no es americano, pero está más cercano a eso que a un manga. A pesar de que tiene mucho dinamismo que puede transmitir un manga. Está a medio camino por lo dilatado de la acción me refiero. Siento que aquí aporta cosas en los diseños de páginas, en la manera de contar cosas, que son cosas que solamente funcionan en un cómic. Por ejemplo, toda esta parte donde apretan los botones, la información que se entrega es esa. Es que tenemos un personaje y en una secuencia dispara unos láser a través de apretar botones. Vemos que se marca un objetivo y se dispara el láser. Y luego ese proceso se repite muchas veces. Entonces en una animación o en una novela esa descripción puede ser repetitiva y agotadora. Pero en un cómic uno puede controlar. Entiendo lo que pasa aquí. Aprieto muchas veces, cada lugar fue disparando, pasa rápidamente o te puedes detener en orden y seguir este orden atomizado que tiene la página. Creo que Nelson, a pesar de cómo se restringe con lo de los tres viñetas, logra mantener esa división mayor en muchas variaciones. Aquí mismo, 1, 2, 4, porque son los ojos del robot. 1, 2, 3. Sí, de verdad que lo recomiendo mucho. Creo que en formato físico, cuando uno lo tiene, el papel es bueno, la impresión es buena, el libro es flexible. Sí, de verdad que lo recomiendo mucho. Durmiente, Nelson Daniel, Planeta Cómic, Chile. No sé si habrá llegado a España, pero búsquenlo porque vale totalmente la pena.